Desde finales de la década de 1970, la economía de Estados Unidos se ha vuelto considerablemente más productiva. Según datos analizados por el Economic Policy Institute, la producción por trabajador se ha más que duplicado desde ese periodo. En términos simples, cada trabajador promedio hoy genera mucho más valor económico que hace varias décadas. Al mismo tiempo, muchos bienes de consumo se han vuelto más baratos. Investigaciones de la London School of Economics muestran que el aumento de la competencia internacional redujo precios en múltiples categorías de productos. Electrónica, electrodomésticos y artículos para el hogar comenzaron a producirse dentro de cadenas de suministro globales mucho más eficientes. En teoría, una economía más productiva y bienes más baratos deberían fortalecer la posición financiera del hogar promedio. Si las empresas producen más y los consumidores pagan menos por muchos productos, el resultado esperado sería un aumento general del bienestar económico. Sin embargo, los datos muestran una evolución diferente. Aunque la productividad siguió creciendo durante décadas, el crecimiento de los ingresos para trabajadores típicos avanzó mucho más lentamente. La relación que durante gran parte del siglo XX conectaba crecimiento económico con aumento salarial comenzó a debilitarse. Este cambio no ocurrió como resultado de un solo evento económico, ni de una sola política pública. Más bien, fue el resultado de varias transformaciones estructurales que ocurrieron gradualmente: la globalización de la producción, cambios en la gobernanza corporativa, la disminución del poder sindical y una expansión significativa del crédito al consumo. Comprender cómo estas transformaciones se conectan ayuda a explicar por qué la clase media estadounidense cambió de forma tan notable desde finales del siglo pasado. Para entender cómo cambió la situación de la clase media en Estados Unidos, primero es necesario observar cómo era la estructura económica antes de que existiera una clase media amplia. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la economía estadounidense estaba mucho más polarizada que en la segunda mitad del siglo XX. Una pequeña élite industrial controlaba sectores clave de la economía, incluyendo el acero, los ferrocarriles, el petróleo y gran parte de la manufactura. En el otro extremo, millones de trabajadores dependían de empleos inestables, con largas jornadas laborales y pocas protecciones legales. Las estimaciones históricas de riqueza, realizadas por los economistas Emanuel Saez y Gabriel Zucman, muestran el nivel de concentración existente en ese periodo. Hacia finales de la década de 1920 aproximadamente, el 10% más rico de los hogares controlaba cerca de 84% de toda la riqueza en Estados Unidos. Una concentración de riqueza de ese nivel dejaba poco espacio para un amplio grupo de hogares con estabilidad económica. Las protecciones laborales también eran limitadas. El salario mínimo federal no se introdujo hasta 1938. El sistema de seguridad social fue creado en 1935. Antes de esas reformas, programas como el seguro de desempleo o regulaciones de seguridad laboral prácticamente no existían a nivel nacional. En este contexto, perder el empleo podía significar una crisis financiera inmediata para muchas familias. Los trabajadores tenían poca capacidad de negociación frente a los empleadores, y los contratos laborales a largo plazo eran menos comunes. En otras palabras, la economía estadounidense de principios del siglo XX tenía altos niveles de producción industrial, pero carecía de una base amplia de hogares económicamente estables. La estructura que más tarde se asociaría con la clase media moderna aún no se había desarrollado. Esa situación comenzó a cambiar después de una de las crisis económicas más profundas en la historia del país. El colapso económico de 1929 reveló las debilidades del sistema económico estadounidense de principios del siglo XX. Cuando la producción se desaceleró y el crédito se contrajo, millones de hogares quedaron sin ingresos estables y sin redes de protección financiera. La crisis mostró con claridad que la economía carecía de una base amplia de estabilidad social. En respuesta a esta situación, el gobierno federal introdujo una serie de reformas estructurales
durante la década de 1930. Estas políticas buscaban reducir la volatilidad económica y establecer mecanismos básicos de protección para los trabajadores. Una de las reformas más importantes fue la National Labor Relations Act, aprobada en 1935. Esta ley fortaleció el derecho de los trabajadores a organizarse y negociar colectivamente con los empleadores. La negociación colectiva permitió que grupos de trabajadores tuvieran mayor influencia en la determinación de salarios y condiciones laborales. Otra reforma clave fue la Fair Labor Standards Act, aprobada en 1938. Esta legislación estableció el salario mínimo federal, reguló las horas de trabajo y creó normas para el pago de horas extra. Estas medidas establecieron estándares laborales básicos a nivel nacional. Ese mismo período también vio la creación del Sistema de Seguridad Social en 1935, que introdujo un programa federal de jubilación y proporcionó una red de seguridad para millones de trabajadores al final de su vida laboral. Después de la Segunda Guerra Mundial, nuevas políticas ampliaron estas oportunidades. El GI Bill, aprobado en 1944, ofreció a millones de veteranos acceso a educación universitaria, capacitación profesional y préstamos hipotecarios con apoyo gubernamental. Durante las décadas siguientes, la afiliación sindical también alcanzó niveles históricamente altos. Según el Pew Research Center, la densidad sindical llegó a aproximadamente 35% de la fuerza laboral en 1954. Estas instituciones ayudaron a crear una estructura económica más estable. Los salarios crecían junto con la productividad, el empleo era relativamente estable, y millones de hogares pudieron acceder por primera vez a vivienda propia, educación superior y seguridad financiera a largo plazo. Durante varias décadas este sistema funcionó con relativa estabilidad. Sin embargo, también dependía de ciertas condiciones económicas globales que comenzarían a cambiar hacia finales del siglo XX. A finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, el entorno económico internacional comenzó a cambiar de forma significativa. Durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos había sido el principal productor industrial del mundo. Sin embargo, otras economías desarrolladas comenzaron a reconstruir y modernizar sus sectores manufactureros. Países como Japón y Alemania Occidental desarrollaron sistemas de producción altamente eficientes que combinaban tecnología moderna, procesos industriales optimizados y costos de producción más competitivos. A medida que estas economías se integraban nuevamente en el comercio internacional, comenzaron a competir directamente con los fabricantes estadounidenses. Al mismo tiempo, las barreras comerciales internacionales se redujeron gradualmente. La expansión del comercio permitió que los consumidores estadounidenses accedieran a una mayor variedad de productos importados a precios más bajos. Investigaciones realizadas por economistas de la London School of Economics, entre ellos Xavier Jarabel y Eric Seger, muestran que el aumento de la competencia de importaciones contribuyó a reducir los precios en múltiples categorías de bienes de consumo. Productos como electrónica, electrodomésticos, ropa y diversos artículos para el hogar se volvieron más accesibles para muchos hogares. En el corto plazo, estos cambios beneficiaron a los consumidores. Los precios más bajos aumentaron el poder adquisitivo y ampliaron la disponibilidad de bienes. Sin embargo, las empresas que operaban dentro de Estados Unidos comenzaron a enfrentar nuevas presiones competitivas. Si los productores extranjeros podían fabricar productos similares a menor costo, las empresas estadounidenses necesitaban encontrar formas de reducir sus propios costos de producción. Muchas compañías respondieron adoptando nuevas estrategias. Entre ellas se encontraban la automatización de procesos industriales, la reorganización de cadenas de suministro y la externalización de producción hacia regiones con costos laborales más bajos. Estas decisiones ayudaron a mantener la competitividad de las empresas en los mercados globales, pero también comenzaron a modificar la relación entre producción-empleo y estabilidad laboral
dentro de la economía estadounidense. Durante la década de 1970, también comenzó a producirse un cambio gradual en la forma en que muchas empresas estadounidenses definían sus objetivos principales. En 1970, el economista Milton Friedman publicó un ensayo influyente en The New York Times Magazine. En ese artículo, argumentó que la principal responsabilidad social de una empresa era aumentar las ganancias para sus accionistas. Aunque las empresas siempre habían buscado rentabilidad, este enfoque comenzó a ganar mayor influencia dentro de la cultura corporativa y en las decisiones de gobierno empresarial. Con el tiempo, los incentivos dentro de las empresas también cambiaron. Los paquetes de compensación para ejecutivos comenzaron a vincularse cada vez más con el rendimiento de las acciones en el mercado bursátil. Esto significaba que las decisiones que aumentaban el valor de la empresa en bolsa podían influir directamente en la remuneración de los directivos. Un cambio regulatorio importante ocurrió en 1982, cuando la Securities and Exchange Commission adoptó la regla 10b-18. Esta norma proporcionó un marco legal más claro para que las empresas pudieran recomprar sus propias acciones en el mercado. Las recompras de acciones ya existían antes, pero después de esta regulación se volvieron mucho más comunes como estrategia de asignación de capital. En un entorno donde el valor para los accionistas se convierte en una prioridad central, los costos laborales pueden comenzar a evaluarse de manera diferente. Para muchas empresas, los salarios, beneficios y el tamaño de la fuerza laboral pasan a considerarse variables que pueden ajustarse para mejorar los márgenes financieros. Como resultado, varias estrategias corporativas comenzaron a expandirse en las décadas siguientes. Entre ellas se encontraban la externalización de producción, la automatización de procesos industriales, la reorganización de beneficios laborales y, en algunos casos, la reducción de personal. Este cambio no ocurrió de manera repentina, ni fue el resultado de una sola política. Fue un proceso gradual impulsado por incentivos financieros, decisiones empresariales y presiones competitivas dentro de la economía global. Con el tiempo, estos cambios también influyeron en cómo se distribuían los beneficios del crecimiento económico entre empresas accionistas y trabajadores. Uno de los cambios más visibles en la economía estadounidense, desde finales del siglo XX, ha sido la transformación del mercado laboral. Durante gran parte del período posterior a la Segunda Guerra Mundial, el sector manufacturero desempeñó un papel central en la creación de empleos relativamente estables para millones de trabajadores. Según datos de la Bureau of Labor Statistics, el empleo manufacturero en Estados Unidos alcanzó su punto máximo moderno en junio de 1979, cuando aproximadamente 19.6 millones de personas trabajaban en actividades industriales. Estas posiciones incluían trabajos en fábricas de automóviles, acero, maquinaria, productos químicos y una amplia variedad de bienes de consumo. En las décadas posteriores, ese número comenzó a disminuir de forma gradual. Diversos factores contribuyeron a este cambio. La automatización permitió que muchas empresas produjeran más con menos trabajadores. Las cadenas de suministro globales facilitaron trasladar ciertas etapas de producción a regiones con costos laborales más bajos. Al mismo tiempo, la competencia internacional continuó presionando a las empresas para reducir costos. A medida que el empleo manufacturero disminuía, el crecimiento laboral se desplazó hacia otros sectores de la economía. Actividades relacionadas con el comercio minorista, la logística, la hospitalidad y algunos servicios de salud comenzaron a absorber una mayor proporción de la fuerza laboral. Un ejemplo frecuentemente citado es el tamaño de algunas empresas de servicios modernas. Walmart, por ejemplo, emplea hoy a más de 1.6 millones de trabajadores en Estados Unidos, lo que la convierte en uno de los mayores empleadores privados del país. Este cambio no significa que todos los empleos del sector servicios tengan salarios bajos. Algunas áreas como tecnología, finanzas o servicios profesionales ofrecen ingresos elevados. Sin embargo, una parte considerable del crecimiento del empleo en servicios ha ocurrido en ocupaciones con salarios más bajos, beneficios
menos estandarizados y horarios laborales más variables. Como resultado, la estructura del mercado laboral estadounidense comenzó a diferir significativamente de la que había caracterizado al período de expansión industrial de mediados del siglo XX. Durante varias décadas después de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento económico en Estados Unidos siguió un patrón relativamente consistente. A medida que las empresas producían más bienes y servicios por trabajador, los salarios también aumentaban. En ese periodo, productividad e ingresos tendían a avanzar en la misma dirección. Sin embargo, hacia finales de la década de 1970, comenzó a aparecer una diferencia gradual entre estas dos tendencias. La productividad continuó aumentando de forma sostenida, impulsada por mejoras tecnológicas, inversiones en capital, automatización y sistemas logísticos más eficientes. Según análisis del Economic Policy Institute, la producción por trabajador en la economía estadounidense se ha más que duplicado desde finales de los años 70. Este aumento refleja avances importantes en tecnología, organización empresarial y eficiencia productiva, pero el crecimiento de los salarios para trabajadores típicos no siguió el mismo ritmo. Para una gran parte de la fuerza laboral, los ingresos crecieron mucho más lentamente que la productividad general de la economía. Varios factores estructurales contribuyeron a esta divergencia. Uno de ellos fue la disminución del poder de negociación colectiva. Como se mencionó anteriormente, la afiliación sindical había alcanzado aproximadamente 35% de la fuerza laboral en 1954. Con el paso de las décadas, ese porcentaje comenzó a reducirse de manera significativa. Al mismo tiempo, la exposición de muchas industrias a la competencia global aumentó. Cuando las empresas pueden trasladar producción o competir con productores de menor costo en otros países, la presión sobre los salarios en ciertos sectores puede incrementarse. También influyó la creciente importancia de los mercados financieros dentro de la toma de decisiones corporativas. Cuando el desempeño financiero a corto plazo se convierte en una prioridad central, las empresas pueden enfocarse más en el control de costos que en el crecimiento de los salarios. El resultado de estas tendencias fue que el crecimiento económico continuó, pero los beneficios de ese crecimiento no se distribuyeron de manera uniforme entre todos los trabajadores. Cuando el crecimiento de los salarios se desacelera durante largos periodos, los hogares suelen buscar otras formas de mantener su nivel de consumo. En Estados Unidos, uno de los cambios más importantes, desde finales de la década de 1970, fue la expansión del crédito disponible para consumidores. El crédito al consumo ya existía antes, pero su papel en la economía doméstica se volvió mucho más relevante a partir de ese periodo. Un punto de inflexión legal ocurrió en 1978, con el caso de la Corte Suprema Marquette vs. First of Omaha Service Corporation. Esta decisión permitió que los bancos nacionales aplicaran las tasas de interés del estado donde estaban registrados en lugar de las del estado donde residía el prestatario. El fallo incentivó a muchas instituciones financieras a establecer sus operaciones en estados con regulaciones más flexibles sobre tasas de interés. Como resultado, el mercado de tarjetas de crédito comenzó a expandirse rápidamente. Durante las décadas siguientes, una variedad de instrumentos financieros se volvió más accesible para los hogares. Entre ellos se incluyen tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, préstamos estudiantiles, líneas de crédito respaldadas por el valor de la vivienda. Datos de la Reserva Federal muestran que con el tiempo, una mayor proporción del ingreso disponible de los hogares se destinó al pago de deudas. Este indicador, conocido como Debt Service Ratio, refleja cuánto del ingreso se utiliza para cumplir con obligaciones crediticias. El acceso al crédito ofreció varias ventajas. Permitió a los hogares enfrentar gastos grandes, invertir en educación o adquirir vivienda con pagos iniciales más bajos. Sin embargo, también cambió la estructura del consumo. En lugar de depender únicamente del ingreso actual, muchos hogares comenzaron a financiar parte de su consumo con ingresos futuros. Mientras el empleo permanecía estable y las tasas de interés eran relativamente bajas, este sistema podía funcionar sin grandes tensiones.
pero también significaba que la estabilidad financiera de muchas familias dependía cada vez más de condiciones económicas favorables. Las debilidades de una estructura económica suelen hacerse visibles durante los períodos de crisis. En las últimas décadas, varios eventos importantes han puesto a prueba la estabilidad financiera de los hogares en Estados Unidos. A comienzos de los años 2000, el colapso de muchas empresas tecnológicas marcó el final de la llamada burbuja de las empresas .com. Aunque sus efectos se concentraron principalmente en los mercados financieros, el episodio mostró cómo ciertas partes de la economía dependían fuertemente de expectativas de crecimiento futuro. Un impacto mucho más amplio ocurrió durante la crisis financiera de 2008. El colapso del mercado hipotecario provocó una caída significativa en el valor de las viviendas y una fuerte contracción del sistema financiero. Millones de hogares enfrentaron ejecuciones hipotecarias, pérdida de empleo o reducciones importantes en su patrimonio. Más recientemente, la pandemia de 2020 provocó interrupciones abruptas en el mercado laboral. Muchos trabajadores del sector servicios, especialmente en actividades como hospitalidad, turismo y comercio minorista, experimentaron reducciones inmediatas de ingresos cuando gran parte de la actividad económica se detuvo temporalmente. Estos episodios no crearon por sí solos las vulnerabilidades del sistema económico. Más bien, revelaron cambios que se habían acumulado durante décadas. Cuando el crecimiento salarial es limitado y una parte del consumo depende del crédito, los hogares se vuelven más sensibles a las recesiones. Durante los últimos 50 años, la economía estadounidense se ha vuelto más productiva, más tecnológica y más integrada al comercio global. Sin embargo, la evolución de la clase media estadounidense muestra que el crecimiento económico no siempre se traduce automáticamente en mayor estabilidad financiera. Factores como la globalización, los cambios en las prioridades corporativas, la disminución del poder sindical y el prolongado estancamiento salarial han influido en cómo se distribuyen los beneficios del crecimiento económico. Actores como la globalización, los cambios en las prioridades corporativas, la disminución del poder sindical y el prolongado estancamiento salarial han influido en cómo se distribuyen los beneficios del crecimiento económico.